Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de Septuagint. El Septuagint es el Antiguo Testamento traducido en griego que fue escrito en 200 a 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. El Septuagint es atacado en esta época y hay un libro que es traducido en español por C.A. Dante y se llama Fue la Septuagint, la Biblia de Cristo y los apóstoles, la verdad sobre la Septuaginta corrupta, también conocido como el LXX, por Dr. Phil Stringer, y primera edición 2006. Este libro ataca la sepultura y dice en ese libro es claro que aquellos que se llaman la sepultura hoy día no tienen nada que ver con la carta de Alisteas. Lo que llama hoy día la sepultura es obra de Orgenesis Aldemaquio, que vivió 200 años después de Cristo. Ahora, Orgenes vivió en el año 185 después de Cristo hasta el año 254 después de Cristo. Escribió algo llamado el Hexafar. Fue hecho por Orgenes, que es una comparación de la escritura hebrea y el Antiguo Testamento, la escritura del Antiguo Testamento hebrea, que junto con la Septuaginta y algunas más en su tiempo, como menos la Septuaginta no fue hecha por él. Es lo que escribió una comparación de la escritura Antiguo Testamento, diferentes visiones y para uno poder tener el entendimiento de la escritura. Bueno, él no escribió esto. La sepultura fue usada por Pablo en Romanos 3, versículo 10 hasta 18. Cita este capítulo, el Salmo 13 en la sepultura, que es el Salmo 14 en nuestra Biblia. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desvayaron de camino, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspida hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, su pie es puesto para derramar sangre, destrucción, miseria hay en su camino, y el camino de paz no ha conocido, no hay temor de Dios delante de tus ojos. En el Septuagint se dice, dijo insensato en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido y hecho abominables en fanaces. No hay quien haga bueno, no hay siquiera uno. El Señor desde el cielo ha mirado sobre los hijos de los hombres, para ver si hay uno que tienda o que busque a Dios. Todos se han extraviado a la vez inutizándose, no hay
quien haga bueno. No hay siquiera uno. Tumba abierta su garganta, con sus lenguas ha engañado, veneno de áspies bajo sus labios, de los cuales la boca de maldición y amargura está llena. Rapidez sus pies para derramar sangre, traición y miseria en los caminos de ellos, y el camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios entre sus ojos. ¿Acaso no entendan todos los todos los que obran la iniquidad, los que devoran mi pueblo por comida de pan? Al Señor no invocaron, ahí se turbado con temor, donde no había temor, pues Dios está en la generación justa. Consejo de los necesitados habéis confundido, porque el Señor es su esperanza. ¿Quién dará desde Sión la salvación de Israel? Cuando apartase el Señor el cautiverio de su pueblo, se alegrará Jacob y se regocijará Israel. Mateo la cita cuando él habla en Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Immanuel, que es interpretado es Dios con nosotros. La sepultura dice, por esto dará el Señor mismo a vosotros una señal. He aquí la virgen en el vientre concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Immanuel. Entonces, esto es más cogido de la sepultura que por otras misiones de la Masoretic Text. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, por la fe y no fue traducido para que no ve la muerte y no fue hallado porque Dios le había traducido. Y antes que fue traducido, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y si tú chequeas Génesis 5:24, dice, caminó pues y no con Dios y despareció porque le llevó Dios. Eso está en la Reina Verdadera, que es la Masoretic Text. Pero y si tú chequeas la sepultura, dice, fue y no fue agradable a Dios y no fue hallado por esto porque Dios le transó. Esto fue la sepultura que lo dice. Entonces Pablo cita la sepultura, eso quiere decir, y si Pablo la cita, eso quiere decir que la sepultura fue escrito en el tiempo más antes que el tiempo de Pablo, que es más antes que el tiempo de Orinias. La Septuaginta es la Biblia que es citada por los padres de la iglesia y por Josephus y Filos. Ignatius, vivo en 40 hasta el 110 después de Cristo, recibió una epístola de María la Posilito y en capítulo 4 ella cita la sepultura, la epístola de Barnabés. Capítulo 2 y capítulo 15 cita de la sepultura. Justin el Martín, vivo en el año 100 hasta 175 después de Cristo, en capítulo 40 de su primera apología, cita la sepultura. Irenaeus, vivo en 120 hasta 200 después de Cristo, escribió el libro, unos par de libros llamados Contralajería. En su libro 3, capítulo 9, también cita la sepultura. Todos ellos escribieron antes de Originias y cita la sepultura. Entonces, necesitamos estar cuidado
cuando la gente ataca la sepultura, porque la sepultura es palabra de Dios, especialmente en los lugares cuando el Nuevo Testamento la cita. Y el Nuevo Testamento está lleno de citas de la sepultura. Porque si tú lees el Nuevo Testamento y si hay una cita que tú no puedes conseguir en el Antiguo Testamento y no suena igual, es porque fue citada de la sepultura. Con eso terminamos y estamos cuidar la escritura. La escritura es la palabra de Dios. Y la sepultura es también la palabra de Dios porque fue citada muchos por los apóstoles que nos dejó el Nuevo Testamento. Algunos dicen, la sepultura tiene también la apócrifa, que esto no es la palabra de Dios. Y yo digo, la apócrifa no es la palabra de Dios. Menos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento no fue decidido hasta después de la sepultura fue escrita. Fue hecho en el concilio de judíos en Jambia, que fue después de la destrucción del templo, que fue posiblemente durante 70 y pico después de Cristo. Viendo los libros que no son en la apócrifa, esto en la sepultura es palabra de Dios. Tú me preguntas por qué los judíos han rechazado la sepultura. La sepultura fue rechazado por judíos am, años después que fue escrita por razón que los cristianos empezaron a usarla porque muchos de los cristianos eran griegos y porque los cristianos empezaron a usarla, los judíos empezaron a rechazarla y decir que es corrompida y que cual no es. Um, el Talmud fue escrito que la sepultura fue corrompida, pero el Talmud fue escrito 400 años después de Cristo. Eso quiere decir que fue escrito 600 años después de la sepultura. Y la sepultura era rechazada por los judíos. Menos antes de ser rechazada por los judíos, era aceptada por ellos. Menos cuando el cristiano empezó a usarla, los judíos la rechazaron. Que Dios bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje. Por fe andamos con Jesús. Adiós.